¿Qué tal? Buenas tardes a los docentes presentes, agradecerles, como les decíamos hace un ratito, la presencia y el interés por estas actividades. En el día de hoy vamos a estar con el ciclo de capacitación para docentes, seguimos con los ciclos de tecnologías y desafíos en la educación. En el día de hoy nos acompaña la profesora María Luisa Bozolasco con la conferencia titulada Situaciones educativas virtuales que promueven el proceso de aprendizaje. La profe María Luisa Bozolasco es doctoranda en el programa de doctorado en Psicología en la Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Tucumán, máster en Comunicación y Tecnologías Educativas del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa y licenciada en Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Río Cuarto. También se desempeña como jefe de trabajos prácticos con régimen de dedicación semi-exclusiva en el Centro de Informática Educativa, en la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Litio. Y desde el año 2016 a la fecha, en posgrado como docente estable de la Maestría en Gestión Ambiental en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Tucumán. Además de eso, integra la Comisión Académica de Seguimiento y Asesoramiento para el ingreso a la Facultad de Ciencias Naturales en la Universidad Nacional de Tucumán. Bueno, profe, muchísimas gracias por su tiempo y muchas gracias por estar presente y compartir con nosotros su experiencia. Muchas gracias, Lore. Gracias por la invitación, gracias también a todos los que han dispuesto un rato de la tarde para compartir este espacio. Pensando el título, digamos, de la exposición, de la charla, de las ideas, más que una exposición, una conferencia, son una serie de ideas que en el intercambio con Lorena, cuando me invita a compartir este espacio, fuimos pensando juntas, ¿sí? Y entonces yo le propuse charlar un poco sobre algunas ideas de cómo podríamos diseñar situaciones educativas virtuales que promuevan procesos de aprendizaje. Y esto surge, bueno, de tiempos de aprendizaje, de estos tiempos atravesados por la virtualización obligatoria, a pesar de que yo vengo trabajando en lo que tiene que ver con educación a distancia y educación mediadas por tecnologías. Esa es mi área de especialización desde que egresé de mi carrera de grado por allá en el año 99-2000. Pero este último tiempo, sin duda, ha sido un tiempo de muchos aprendizajes, de investigación, de conocer, de intercambios, de poner en práctica mucho de eso que a lo mejor lo hacían, pero solo en contextos específicos de propuestas de educación a distancia, ¿sí? Y también ha sido un tiempo de compartir mucho con otros colegas y sin duda poner en práctica esto que Pierre Levy entiende como una inteligencia colectiva, ¿sí? De construir con otros y seguir pensando con otros. Entonces, bueno, la idea de este encuentro tiene que ver con eso. Y desglosando un poquito el título del encuentro, aclararles y decirles que la idea es focalizarnos en lo que se entiende como una situación educativa, no pensar la educación desde las ideas o desde un plano macroscópico, que se puede entender, digamos, como los procesos educativos atravesados por estas dicotomías de la política, de la economía, de la cultura, de la sociedad, ¿sí? Sino pensar concretamente en lo que puede suceder en una situación educativa de una relación del vínculo pedagógico entre un grupo de docentes y un grupo de estudiantes, ¿sí? O de alguien que asume la tarea de enseñar y alguien que asume el rol o la tarea de aprender. Y particularmente esa situación educativa que está atravesada hoy en un contexto de virtualidad, ¿bien? Pensando cómo podemos hacer para promover procesos de aprendizaje específicamente. Y cuando hablábamos de esta situación educativa en donde hay alguien que enseña y hay alguien que aprende, me interesa que focalicemos en esta oportunidad en este binomio del enseñar y del aprender, en la pata del aprender, porque muchas veces
damos sugerencias o proponemos cómo enseñar, pero nos olvidamos en realidad de cómo es que se aprende. Y por ahí no podemos pensar demasiado en cómo enseñar, sino tratamos de pensar un poco en cómo es que se suceden esos procesos de aprendizaje, ¿sí? Entonces, bueno, la idea es centrarnos ahí, en cómo es que tienen lugar estos procesos de aprendizaje. Sin olvidarnos que que esta virtualidad, ¿sí?, es una virtualización forzada, no es una virtualización que hayamos elegido, ni quien está a cargo de diseñar la situación educativa, en este caso el docente, ni tampoco quien ha asumido ese proceso de aprendizaje en el rol de aprendiz o de estudiante o de alumno, ¿sí? No estamos hablando de alguien que ha elegido un trayecto educativo en una modalidad a distancia porque prefiere ese modo de aprender, ¿bien? Entonces, esto no es un dato menor. Y a su vez tampoco es menor, que seguramente ya lo han charlado todo este tiempo, es que estas situaciones educativas de virtualización forzada están sucediendo en este momento en un contexto de pandemia, ¿sí? Donde esta pandemia nos cruza, transversaliza todo este proceso y no es un dato menor para tenerlo en cuenta, ¿sí? Ahora bien, cuando uno trabaja en la virtualización de los procesos educativos, hay una serie de autores que proponen que todos los elementos de esta situación educativa tienen que ser repensados, ¿sí? Diferentes autores mencionan y hablan, por ejemplo, de que hay una serie de variables críticas que tienen que ser repensadas. Particularmente Julio Cavero habla de variables críticas, ¿bien? Después, por ejemplo, Henry y Meadows hablan de una serie de principios que deberían repensarse cuando uno piensa una situación educativa online, virtualizada, en formato de e-learning, o el término que le querramos poner, ¿bien? Vamos a llamarlos en este momento como sinónimos. Después, por ejemplo, Schwarman, Tarasov y Tretch hablan de que existe un núcleo genético, es decir, una serie de dimensiones y variables que conforman ese núcleo de la educación virtualizada o a distancia que tienen que ser repensados. Básicamente todos estos autores nos están hablando de que cuando virtualizamos un proceso de enseñanza-aprendizaje tenemos que diseñar o planificar un diseño instruccional situado, adecuado y particular para esa realidad, a esa situación educativa en la que nos encontremos, ¿bien? ¿Y cuáles son todas estas dimensiones o todos estos aspectos que, según estos autores, deben ser repensados o revisados? Por un lado, ¿cuál es el rol que le vamos a proponer al alumno para que asuma, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los objetivos de esa propuesta? También por ahí podemos repensar o revisar los objetivos. ¿Cuál va a ser nuestro rol como educadores y como docentes? Tal vez no sean los mismos roles que tradicionalmente asumíamos en la presencialidad, ¿sí? O podamos también repensar cómo distribuir esas tareas que hacíamos en la presencialidad aquí en la virtualidad. Los contenidos también es otra variable o dimensión que podría repensarse, o que estos autores sostienen deben repensarse. Los materiales didácticos, sin duda, es una de las variables que por ahí más sufre modificaciones. Las actividades o las tareas académicas que les propongamos a los estudiantes, los procesos de comunicación, sin duda se ven modificados porque ahora están 100% mediatizados, ¿sí? Tecnológicamente. Los tiempos de esas clases, de esos encuentros, de esas instancias, de ese momento de la clase, las situaciones de evaluación que propongamos. Y todas estas variables y todas estas dimensiones que sin duda van a estar atravesadas por el entorno tecnológico en el que yo monte y diseñe esa propuesta educativa, ¿sí?
que podrá ser a lo mejor una combinación de recursos o de herramientas tecnológicas, como pueden ser las aulas virtuales, encuentros sincrónicos por diferentes herramientas de videoconferencia, pero hay mucha gente que ha ido diseñando sus aulas de clase, no en una plataforma educativa, sino utilizando a lo mejor grupos de WhatsApp o utilizando redes sociales, ¿sí? O combinando a un aula virtual estos recursos o herramientas externos al aula virtual, ¿bien? Ahora bien, de todas estas dimensiones o variables que tienen que ser repensadas, hoy yo me voy a enfocar en analizar una de ellas que tiene que ver con las tareas académicas y las actividades que les proponemos a los estudiantes, ¿bien? ¿Y por qué me centro en esto o propongo que charlemos y que pensemos un poquito sobre esto? Porque desde las lógicas y los supuestos de la educación a distancia, las tareas de aprendizaje que se les proponen a los participantes de una propuesta a distancia siempre son el eje o el centro de la propuesta. Es a partir de las actividades educativas que se diseñan el resto de las dimensiones, ¿sí? O se piensan o se proyectan el resto de las dimensiones. Y sobre todo, después de haber identificado cuál es la demanda cognitiva que va a subyacer a cada una de esas actividades, que sin duda van a estar en consonancia con los objetivos que yo espero cumplir o lograr con esa secuencia en particular que le propongo a mis estudiantes, y con el contenido que intente que esos estudiantes aprendan, ¿bien? Ahora bien, ¿cuáles son los aportes, los supuestos o los fundamentos que dan sustento a esta idea de que las actividades deberían ser el centro de una propuesta educativa? Y básicamente los aportes vienen dados por aportes de la pedagogía, de la psicología, ¿sí? Deduzco que la mayoría de ustedes tienen formación en estas ramas, ¿sí? Y sobre todo en el área de la psicología, así que muchas de las cosas que a lo mejor yo les comparta no son nuevas, ¿bien? Pero desde de lo que se conoce como las pedagogías activas, se sostiene que no hay aprendizaje sin actividad. Y cuando hablamos de actividad no estamos hablando de un hacer o de una actividad, de una ejecución de manual de pasos, sino que estamos haciendo referencia por ahí a lo que tiene que ver con la actividad mental del estudiante o de la persona que pone en juego en el momento de enfrentarse a resolver una tarea, ¿sí? Y en ese sentido, Philippe Mérieux, quien en este libro Recuperar la pedagogía, propone recuperar ciertos conceptos claves que a lo largo de la historia se han ido proponiendo desde los aportes de la psicología, sobre todo, de la psicología educacional, y que muchas veces se han vulgarizado, uno de ellos el del aprendizaje activo, ¿bien? Y él sostiene allí que hay 1000 maneras de estar activos y que esa palabrita de aprendizaje activo por ahí en sí misma no dice nada de la naturaleza de la actividad que se requiere para aprender, ¿sí? Ni tampoco de las naturalezas de las situaciones pedagógicas que son capaces de suscitar esa actividad. Volviendo a esta idea, cuando él habla de actividad, hace referencia específicamente a lo que tiene que ver con la actividad mental, ¿sí? Y entonces allí este autor propone que siempre en toda situación de enseñanza y aprendizaje deberíamos conjugar tiempos de descubrimientos con tiempos de formalización, es decir, tiempos de tareas propias del estudiante enfrentado a una situación a resolver, con tiempos de formalización en donde como docentes vayamos conceptualizando, integrando, conectando estas ideas, ¿sí? Los tiempos por ahí de descubrimiento más focalizados en lo que el estudiante hace, tal vez sean tiempos más desordenados, más inconexos, y mientras que los tiempos de formalización a lo mejor tienen que ver más con organizaciones más de tipo magistrales, de exposición por parte de quien explica el tema, y donde los estudiantes asumen un rol más pasivo. Pero en esta combinación y en este equilibrio oportuno de estos dos tiempos, la idea es evitar, por un lado, el activismo o el pragmatismo, y por el otro lado, también evitar lo que tiene que ver con el formalismo y el dogmatismo, ¿sí? Y en
Este autor recupera una idea de Allen bastante viejita, del año 32, pero que me pareció importante para ilustrar por ahí lo que uno quiere transmitir en este momento, ¿sí? En donde sostiene que nadie aprende a dibujar mirando a un profesor que dibuja muy bien, y nadie aprende a tocar el piano escuchando a un virtuoso pianista, ¿sí? Y del mismo modo, él mismo se preguntaba, y en cierto modo afirmaba, que nadie aprende a escribir o a pensar bien escuchando o viendo a alguien que hable o que piense bien. Básicamente esta idea tiene que ver con que no solamente nos hacen falta esas instancias de modelización del otro, mostrándonos cómo se hace algo o diciéndonos cómo se hace algo, sino que a esas instancias las tenemos que complementar y combinar con oportunidades para que quien atraviesa esa instancia de aprendizaje también se enfrente a la tarea de hacerlo él mismo, ¿sí? Estas ideas también tienen su correlato, su soporte, si se quiere, en los aportes que realiza Begoña Gros. Begoña Gros es referente en la UOC, en la Universidad Oberta de Cataluña, que es una de las universidades virtuales de España, creo que una de las más antiguas, junto con la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y ella, junto con su equipo, propone para lo que tiene que ver con el aprendizaje mediado por tecnología y el aprendizaje virtual de su universidad, un modelo educativo basado en la actividad del estudiante. ¿Y qué nos dice Begoña básicamente en este modelo? ¿Cuáles son los fundamentos de este modelo? Que en el aprendizaje en línea la actividad forma el núcleo central del diseño formativo. Es decir, que siempre vamos a tener que preguntarnos sobre el tipo de actividades que los estudiantes van a tener que realizar para lograr apropiarse de esos conocimientos o para desarrollar esas competencias que están previstas en un currículum determinado, ¿sí? Y que en ese sentido no solo hay que seleccionar una serie de contenidos, sino también el tipo de interacción que yo le voy a diseñar para que ese estudiante establezca con esos contenidos. Y ese tipo de interacción que yo voy a diseñar para que el estudiante interactúe con el contenido van a ser las actividades o las tareas académicas que les proponga, ¿sí? Y en ese sentido, el diseño de las tareas de actividades y las actividades de aprendizaje siempre van a estar concatenadas, enlazadas y vinculadas a las actividades de evaluación. En ese sentido, en educación a distancia, las actividades de aprendizaje y las actividades de evaluación son consideradas y se contemplan como dos caras de una misma moneda, es decir, muchas veces no se piensa en instancias de evaluación independientes o aisladas de las actividades propias de aprendizaje que se van presentando semana a semana, quincenalmente, en el proceso mismo de aprender, ¿bien? La evaluación en educación a distancia siempre se entiende como una evaluación procesual. Esto también tiene vinculación con lo que desde los aportes del constructivismo social, ¿sí? Los planteos de, bueno, inicialmente de Vygotsky, pero después Rogoff, Brunner, Skardamalia, Resnick, han ido proponiendo y que la doctora María Cristina Rinaudo, profe de la Universidad Nacional de Río Cuarto, junto con su equipo de colegas y de investigadores, entienden como contextos poderosos para aprender, ¿sí? Entienden que cuáles van a ser estos contextos que van a resultar poderosos para el aprendizaje, son esos contextos que van a promover el aprendizaje activo y constructivo y que presentan oportunidades para actividades colaborativas, no todas, pero sí las presentan, ¿sí? Y que generalmente ofrecen experiencias de aprendizaje en el contexto de situaciones reales, es decir, que buscan en la medida de lo posible vincular esas actividades que uno le vaya proponiendo al estudiante con situaciones que esas personas en el hacer propio de su ejercicio profesional vayan a ir encontrándose, ¿bien? Y allí hablan de que tendrían que para que estos contextos poderosos para el aprendizaje tengan lugar, deberían conjugarse como tres dimensiones o tres aspectos, lo que tiene que ver con ofrecer y oportunidades para que los estudiantes participen,
apoyar y acompañar esas actuaciones de los estudiantes y pensar siempre en el desarrollo de la autonomía para la futura inserción profesional y social de esos egresados, ¿sí? En última instancia, dicen que cuando un contexto va a ser poderoso para el aprendizaje, cuando apoyen a los estudiantes en el camino de construir su propia identidad como estudiantes y en el futuro como profesionales en el ejercicio de ese rol que se espera que asuman, ¿bien? En cuanto, ¿qué entienden por estímulos a la participación? Deberían pensarse y diseñarse situaciones educativas en donde las tareas sean significativas o se le otorgue significatividad a las tareas que se les proponen. Tareas significativas en la medida en que se combinen, si se quieren, dos significados o dos cuestiones. Por un lado, que promuevan interés y motivación en los estudiantes, pero al mismo tiempo que otorguen significatividad para la formación de ese aprendiz, ¿sí? Que se le propongan problemas genuinos, que se diseñen o se intenten emular comunidades de práctica, que se le propongan a los estudiantes esos problemas persistentes que como profesionales todavía no podemos terminar de resolver o de dar respuestas, o tareas inesperadas, espacios en donde se generen actuaciones más autónomas y por ahí más creativas. También sugieren, ¿sí?, que exista de parte del docente lo que ellos entienden como apoyo a la actuación, es decir, que los participantes puedan generar interacciones de calidad con ese conocimiento. Fíjense que está en consonancia con lo que Begoña Gross también sostenía, ¿sí? Diseñar situaciones educativas para que los participantes o actividades en donde los participantes interactúen con ese conocimiento y con ese saber del cual tienen que apropiarse y que esas interacciones sean de calidad. Trabajar también en lo que tiene que ver con presentar los materiales o que las actividades que tengan que hacer los estudiantes permitan también el desarrollo de diferentes lenguajes, discursos y herramientas disponibles, ¿sí? Que no se trabaje siempre a lo mejor con lo que tiene que ver con procesos de escritura, sino también dar lugar, digamos, a otros modos de expresar, de decir, de presentar, en donde los procesos de feedback y de retroalimentación deberían, en la medida de lo posible, ser constantes, ¿sí? Y en una especie de diálogo sostenido en el tiempo, instancias y situaciones en donde haya oportunidad para colaborar entre pares y en donde las instancias de evaluación sean acordes a las actividades que se han ido presentando, ¿bien? Y la última instancia, que por ahí tiene que ver con esto de promover la autonomía y la futura inserción profesional y social de ese alumno que estamos formando, que tiene que ver con ir promoviendo y desarrollando a lo largo de todo su trayecto formativo estrategias o habilidades de autogestión de su propio proceso de aprendizaje, en la medida de lo posible, sobre todo a partir de un tercer año o cuarto año, ir vinculándolos con lo que tiene que ver con el campo profesional. Y este equipo de Río Cuarto hace mucho énfasis en lo que tiene que ver con la posibilidad del seguimiento de graduados, conocer, digamos, cuáles son las nuevas modificaciones que se van generando en los campos profesionales de cada una de las carreras, como para también repensar y revisar cada una de las planificaciones y de la currícula en función de esos campos. De hecho, en algunas investigaciones que por ahí estamos llevando a cabo aquí en la Facultad de Ciencias Naturales, que es donde yo trabajo, cuando uno le pregunta a los estudiantes qué valoran de los profesores y de los docentes, aparece por ahí esta idea de que los docentes ejerzan la profesión, además de ser docentes universitarios, ejerzan su profesión en el campo que están enseñando, ¿sí? Porque eso les permite ir vinculando y relacionando todo el tiempo ese saber que están intentando compartir, transmitir y procurar que sus alumnos aprendan con el ejercicio en el campo profesional. Y es algo que los estudiantes reconocen como valioso.
Y en una misma línea, uno de los últimos aportes que quería compartir a nivel de marco conceptual es los planteos que hace el Perkins y su equipo de investigadores desde el Proyecto Cero en la Universidad de Harvard, desde una línea más vinculada a lo que tiene que ver con la psicología cognitiva, ¿sí? Esta idea de hacer visible el pensamiento. Y ellos proponen que en lugar de ver el aprendizaje como una acción pasiva de recibir información, tener en cuenta que el aprendizaje va a suceder como resultado de nuestros pensamientos, ¿sí? Y de encontrarle sentido a eso que vamos estudiando o a esos conceptos, teorías, ideas a las cuales nos vamos aproximando, y que como educadores deberíamos tener dos metas. Por un lado, que en nuestras aulas se creen oportunidades para pensar, pero al mismo tiempo diseñar oportunidades para que podamos hacer visible el pensamiento de los estudiantes. ¿Y qué sería esto de hacer visible el pensamiento de los estudiantes? Bueno, ahora vamos a ver un poquito más a qué hacen referencia a estos autores con hacer visible el pensamiento. Ellos sostienen que si queremos apoyar el aprendizaje y que entendemos que el aprendizaje es un producto de esos procesos de pensamiento que van teniendo lugar, tenemos que tener claridad sobre qué estamos tratando de apoyar o qué procesos de pensamiento queremos generar o provocar o desencadenar, ¿sí? Porque muchas veces le pedimos a los estudiantes que piensen, pero nunca nos hemos detenido o hemos ido un poquito hacia atrás a repensar qué es lo que queremos específicamente que hagan como estrategia, habilidad mental, ¿bien? Profe, le interrumpo por una preguntita que surgió ahora. Sí. ¿Es posible que lo hace la profesora Iparraguirre? ¿Es posible que se puedan realizar readaptaciones de nuestras cátedras a estas modalidades más de la mano de la educación a distancia? Es una pregunta que realiza allí por el chat. Entiendo que sí, y que la idea por ahí sería, en la medida de nuestras posibilidades, en la medida de que haya coincidencia en la cátedra, ¿sí? Pensar y repensar algunas de estas variables, procurando que se adecúen a estas lógicas de más de la educación a distancia, ¿sí? No sé si responde. Y si quieren, lo que les propongo es que están faltando unas 4 o 5 diapos, termino la idea y después charlamos y enriquecemos un poco la respuesta, ¿sí? Si no quedó cerrada. Bueno, también tener en cuenta que estos procesos de pensamiento no suceden de forma secuencial, ¿sí? Sino que, y no es que primero se da uno y después que se da uno y se desarrolló un proceso de pensamiento, recién se va a desarrollar el otro, ¿sí? Sino que esto es mucho más desordenado, complejo, dinámico, interconectado. Y también tenemos que tener claro que estos procesos de pensamiento van a ser diferentes según el contenido que querramos desarrollar, promover, aprender, y con el campo disciplinar en particular, ¿sí? En ese sentido, yo siempre pienso en mis propios procesos de pensamiento y lo asocio al estómago de un rumiante, ¿no? Es decir, mis procesos de pensamiento no son demasiado lineales. No sé, pensando en esta charla en particular y en esto que estoy compartiendo con ustedes ahora. Tal vez una tarde me senté, o 2 tardes me destiné y me senté a armar esta presentación, pero desde el momento en que yo me conecté con Lore, es como que vengo rumiando ideas, es decir, conecto, leo una cosa, hago un esquema conceptual, busco algún artículo, me acuerdo de otro que en algún momento también había leído y que están en consonancia con estas ideas, entonces es como que todo esto va rumiando, vuelve, en algún momento formalizo, sistematizo, secuencio, ¿sí? Pero no es que sucedió de un día para el otro. Así al menos funcionan mis esquemas de pensamiento y creo, ahora vamos a tener posibilidad de charlar y de compartir. Me gustaría que vayan pensando cómo se suceden estos aprendizajes y estos pensamientos también en ustedes. Desde estos marcos conceptuales se entiende que la comprensión no sería un tipo particular de pensamiento, sino un resultado del pensamiento, ¿sí? Es decir, que no es necesariamente un acto directo y un acto único el comprender algo, sino
como una recopilación de esas actividades mentales y de pensamientos que se han ido asociando. Y en ese sentido, estos autores han identificado a través de investigaciones que han ido realizando en diferentes escuelas a lo largo en diferentes lugares, países, y también en diferentes ciclos del sistema educativo, diferentes movimientos de pensamiento que promoverían la comprensión. Y entonces ellos hablan, por ejemplo, de procesos de pensamiento vinculados más bien con el observar de cerca y poder describir situaciones, procesos de pensamiento para construir explicaciones e interpretaciones, procesos de pensamiento que nos ayudan o nos permiten razonar con evidencias, procesos de pensamiento para establecer conexiones, procesos de pensamiento que nos ayudan a poder tener en cuenta diferentes puntos de vista y perspectivas, ¿bien? Para procesos de pensamiento para poder captar lo esencial y a partir de un proceso inductivo o deductivo poder llegar a conclusiones, procesos de pensamiento que habilitan al preguntarse y poder formular preguntas a otro, procesos de pensamiento para descubrir la complejidad de un fenómeno e ir más allá de la superficialidad de algo, ¿bien? Entonces, bueno, la idea en algún punto es pensar de esas actividades que les proponemos a los estudiantes, a nuestros estudiantes, cuáles de todos estos movimientos de pensamiento estamos promoviendo en cada una de estas tareas que les vamos presentando, ¿bien? Y en ese sentido, no sé, compartirles alguna, yo trabajo particularmente con alumnos en el primer año del ingreso a la universidad, ¿sí? Que están en esa transición de salir del secundario e ingresar a la universidad y cada vez uno va viendo mayores dificultades, sobre todo con lo que tiene que ver con procesos más básicos, les diría, de adquisición de competencias lectoras, ¿sí? Entonces, por ahí muchas de las actividades que les propongo a los estudiantes tienen que ver con que expliquen frases a partir de extractos de textos que yo hago, es decir, frases claves que considero que sé que no las van a entender y que en la tarea básicamente es que expliquen esas frases. Y entonces ahí uno va viendo los errores y que ellos van teniendo en ese intento de comprender. Otro tipo de actividades por ahí que les propongo es que ellos hagan preguntas sobre aquello que no comprenden, ¿sí? Que hagan preguntas al grupo y que intenten en el grupo responderlas y que aquellas que no han logrado responder, efectivamente después las hagan en espacios de foro, por ejemplo. Que lean situaciones a partir de determinados marcos conceptuales, y cuando digo leer situaciones es poder interpretar a partir de algún marco conceptual, que por ahí los marcos conceptuales de los primeros años son como muy abstractos, alejados a la realidad, pero que por ahí nos sirven para leer una viñeta, una imagen, un corto, una noticia, algún caso concreto, y en donde ellos, ficcional, digamos, pero en donde ellos puedan ir vinculando estas cuestiones, o la construcción de un producto en el que se integren diferentes temas, ¿sí? Que puede ir desde un ensayo escrito a una demostración en donde se graben escribiendo algo en una pizarra, a un audiovisual, a una secuencia de hilos en Twitter o a la generación de historias en Instagram, la construcción de un póster, ¿sí? También en algún momento hemos ensayado trabajos en donde tienen que coevaluar el trabajo de otros, ¿sí? De otros compañeros, de otros colegas, en función de una serie de criterios que nosotros hemos definido. Ya para los cursos más avanzados, el contraste de artículos académicos sobre diferentes puntos de vista, ¿sí? O diferentes posiciones, diferentes marcos conceptuales para entender o comprender un mismo fenómeno. Y bueno, esta idea que planteaba también la doctora Rinaudo de en lo posible trabajar con tareas auténticas. Otra cuestión que en lo personal me resulta valioso es cada tanto hacerles consultas a los estudiantes. Entonces, no sé, cada 4 o 5 tareas que hemos propuesto, les preguntamos a través de un formulario de Google, para cada una de estas actividades les hacemos una serie de consultas para ver si se están conectando, si no se están conectando, si tienen dificultades. Y es la excusa también para preguntar
de estas actividades que les hemos ido proponiendo, cuán valiosas percibís que te han resultado para comprender y aprender los contenidos de la materia. Y en una escala Likert de poco valiosa o muy valiosa, ellos van señalando ahí, siempre lo hacemos después de una secuencia de 4 o 5 actividades, cosa que esté en el registro némico de ellos cuáles son las actividades concretas esas que les hemos ido proponiendo, ¿sí? Y eso nos va dando un timer también a nosotros para saber, bueno, qué actividades proponer, con qué actividades se engancharon para no reproducir exactamente la misma actividad, pero sí la demanda cognitiva subyacente a esa actividad, reproducirla en otra tarea, ¿bien? Y también, en general, les preguntamos cuán valiosas les resultan las devoluciones o las retroalimentaciones que vamos haciendo a sus trabajos, por ejemplo, a sus intervenciones en foros, a las devoluciones a los trabajos prácticos, a las preguntas que ellos formulan, para seguir aprendiendo. Y si ustedes se fijan, en general los estudiantes valoran como muy significativas, digamos, entre un 8 y un 10, que uno realice, se tome este tiempo para ofrecer feedback, que también está en consonancia con las propuestas de la doctora Cristina Rinaudo, ¿no? Ya terminando, Perkins y su equipo de investigadores dicen, bueno, ¿y cómo hacemos para distinguir entre aquellas actividades que por ahí son más rutinarias y que no llevan necesariamente a desarrollar, a hacer visible el pensamiento o a desarrollar estas estrategias de comprensión, de aquellas otras que sí llevarían a las estrategias de comprensión? Y proponen un ejercicio que en algún momento, que en cierto punto yo también se los propongo a ustedes, no para que lo hagamos en este momento, pero para que sí lo llevemos como ejercicio a lo mejor a la cátedra, y de decir, bueno, vamos a hacer 3 listas. En una primera lista vamos a nombrar cuáles son todas aquellas acciones o actividades mentales que los estudiantes tienen que hacer regularmente en las clases que les vamos proponiendo o en las actividades que les vamos proponiendo, ¿sí? Una segunda lista en donde pensemos en cuáles son las actividades mentales o las acciones que son auténticas de una disciplina, ¿bien? Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la disciplina del científico, sería formular, probar hipótesis, observar, construir explicaciones, sistematizar información, ¿sí? En la de un lector, hacer interpretaciones, predecir, inferir, conectar, chequear esa información, esas anticipaciones e inferencias que fui haciendo y ver si efectivamente coinciden o no con lo que el texto a posteriori me fue diciendo, ¿bien? La de un historiador, por ejemplo, buscar diferentes fuentes, considerar diferentes puntos de vista acerca de un fenómeno, razonar con evidencias, construir explicaciones, y si se fijan, algunas son compartidas por diferentes campos o desarrollos o profesiones, áreas disciplinares, y otras por ahí son más particulares. Entonces, hacer una segunda lista en este sentido y una tercera lista con aquellas acciones o actividades mentales que ustedes recuerdan de ustedes mismos en este ejercicio metacognitivo, de cuando han estado involucrados activamente en la comprensión de algo. ¿Y qué dicen estos autores? Si la lista 2 y la lista 3 coincide en un alto porcentaje con la lista 1, es que vamos por buen camino y seguimos. Y si no, tal vez deberíamos repensar cuáles actividades revisar, rehacer, proponer, reformular, para que empiece a haber coincidencia entre las listas 2 y la lista 3 con esta lista 1. ¿Bien? Y entonces, bueno, más allá de las preguntas que a lo mejor seguramente se han suscitado, la idea era también compartir ahora qué tareas académicas o qué actividades de aquellas que ustedes en este tiempo les han propuesto a los estudiantes perciben que les han resultado valiosas para aprender. Ojo que cuando yo digo en este tiempo puede ser en la virtualidad, pero también en la presencialidad, porque muchas veces traemos de actividades que han resultado valiosas en la presencialidad y podemos reformularlas, reproducirlas y emularlas en la virtualidad, ¿sí? Y por ahí una segunda pregunta conectada con la anterior, ¿qué tareas académicas de aquellas que han propuesto a sus estudiantes les han permitido a ustedes visibilizar el pensamiento de ellos? ¿Bien? Le comparto 2 preguntas en relación a la pregunta de recién que realizó la profe Alejandra. Le vuelvo a repreguntar, que es cómo realizar readaptaciones de nuestras cátedras a estas modalidades más de la mano de la educación a distancia. Bien. Bueno, por ahí eso está respondido en esta diapo inicial, en donde yo les decía
tenemos que repensarlas a todas las dimensiones. Es como que todas esas dimensiones tenemos que repensarlas. Y en lo particular, yo creo que hay que repensar cómo nos vamos a redistribuir las tareas, ¿sí? Como docentes en ese equipo de cátedra. Cómo repensar también los tiempos de la clase, ¿sí? Tal vez no seguir pensando en las lógicas del teórico por un lado y el práctico por el otro, sino más bien en pensar en una secuencia semanal, que a lo mejor yo le proponga de lecturas, de actividades, de una tarea a lo mejor semanal, en donde se integre este contenido del teórico más lo que estaba previsto en el práctico, ¿sí? Y que sin duda eso va a hacer que repensemos nuestro rol como docentes o el rol que teníamos en la presencialidad, también tal vez los mueva y modifique el rol que tienen los estudiantes. Y si yo empiezo a diseñar mi secuencia desde esta lógica de la centralidad en la tarea, creo que también va a haber, digamos, ahí un reordenamiento de todas las demás, de las otras dimensiones. Si yo pongo el eje o el foco en la actividad o en la tarea y en la demanda cognitiva que le voy a proponer semana a semana, quincenalmente, bien, ahí sin duda se van a mover todas las demás piezas, ¿está? No sé si responde, y sin duda estamos en condiciones de readaptar las cátedras a esta modalidad, de hecho es lo que deberíamos haber ido haciendo en este tiempo. Lo hemos hecho de manera forzada, por ahí ahora, después de haber enfrentado y haber hecho ese gran esfuerzo que hemos hecho al comienzo, estamos en tiempo de revisar esa secuencia que hemos desarrollado, tal vez lanzarle a los estudiantes algunas de estas preguntas, como las que yo les sugería, y en función de eso recalcular, como se dice, ¿no? Ahí también preguntan cuántas personas integran el equipo docente que tiene a cargo el grupo de 128 estudiantes que respondió la encuesta. Les cuento que 128 estudiantes respondieron la encuesta, pero en realidad son 250 chicos que forman parte de esa materia del primer año, que está a cargo de 2 docentes, que en realidad le diré que está a cargo mío solamente casi, porque la otra profe que está a cargo de la materia es una profe que ya está a punto de jubilarse, casi no accede al aula virtual, sí colabora bastante en lo que tiene que ver por ahí con el compartir el material, la generación de algunos audios, y a partir de esos audios soy yo la que va generando los recursos y los materiales que se les proponen a los estudiantes, pero está a cargo mío. Y son 128 los que respondieron, y les diré que a esta altura del año son los que están quedando, ¿sí? Porque ya hay un alto porcentaje de deserción. Les comentaba a la Lore pero que no es mayor al porcentaje de deserción con el que nos encontrábamos a esta misma altura del año en la presencialidad, ¿sí? Sí, ahí Alejandra señala que sin duda el tema de las cátedras masivas se complican las evaluaciones de proceso, sin duda, sin duda. Lo que yo en particular he ido generando y también sugiriendo a otros profes es que diseñar trabajos en grupo, no hacer evaluaciones de proceso en la individualidad. A ver, diseñar actividades, los hemos conformado como grupos a los chicos. Entonces, al comienzo del año les hemos propuesto que se conformen como grupos que inicialmente tenían alrededor de 10 chicos, 12 chicos, y entonces tenemos alrededor de 20 grupos, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que fuimos haciendo? Más de 20, son como 22, 23. Les proponemos actividades grupales en una secuencia semanal, como hemos diseñado cada clase semanalmente, entonces una actividad semanal, en donde en esas actividades grupales entregan un producto grupal, pero también se les van proponiendo como evidencias del trabajo individual, ¿bien? Entonces, bueno, eso. Ahí uno puede ir viendo en ese proceso el aporte mínimo particular de cada uno en esa construcción final que logran como grupo para poder ir haciendo este seguimiento. Lleva tiempo,
pero bueno, es el modo en que particularmente he encontrado. ¿Cómo plantear actividades grupales para sujetos que no se conocen entre sí? Y sí, también ese es un desafío. De hecho, siempre las tareas y las actividades grupales, aquellos grupos que logran constituirse como grupo, bueno, para eso también se propone y sugiero que siempre haya una primera instancia en donde uno les dé la posibilidad de que definan las reglas de juegos del grupo, ¿sí? Bueno, qué decirles a ustedes que vienen del área de la psicología, ¿sí? Pero para que un grupo funcione, primero tiene que constituirse como grupo. Entonces, siempre les damos un tiempo y le hacemos hacer algunas series de actividades para que ellos logren constituirse como grupo. Les enseñamos y les explicitamos la importancia del aprendizaje en colaboración, qué es el aprendizaje en colaboración, cuáles son las actitudes que llevan a que un aprendizaje en colaboración se sostenga. Y entonces tienen que establecer como una serie de acuerdos para trabajar colaborativamente. Y eso tratamos en la medida de lo posible de recordarlo cuando empiezan a surgir conflictos al interior de los grupos. Y por ahí, por lo menos en los chicos de los primeros años, el grupo también los ayuda a sostenerse. De hecho, por ahí son ellos mismos como compañeros los que me van diciendo, profe, tal compañero me mandó un mensaje que está sin datos, entonces hasta que el vecino le pueda conseguir que el vecino le dé datos, seguramente esta semana no participa, y son los mismos compañeros los que van actuando como red de sostén, ¿no? Así que sí, no se conocen entre sí, pero al mismo tiempo cuando empiezan a conocerse, lo cual por ahí les lleva algún tiempo, el grupo en sí mismo empieza a constituirse como esa red que lo sostiene. De hecho, al finalizar el primer cuatrimestre, entre esas preguntas que lanzamos, les preguntamos si querían que para este segundo cuatrimestre los reagrupáramos, es decir, les propusiéramos hacer grupos nuevos, ¿sí? Y en general señalaron que no. Hubo, sí, 4 o 5 chicos individualmente que me mandaron mensajes privados y me dijeron, profe, necesitaría ver la posibilidad de que me cambie de grupo, porque la verdad hemos tenido, bueno, algunos desencuentros y está tensa e incómoda la situación. ¿Podría cambiarme de grupo? Bueno, y ahí hicimos esos cambios, pero en general se han sostenido los grupos que venían, tal como venían trabajando. María Luisa, ¿puedo intervenir con micrófono? Sí. ¿Qué tal? Soy Luis Furlan, docente de tercer año. Yo te hice la pregunta por la cantidad, porque soy profesor asistente y tengo 2 comisiones de trabajos prácticos de más de 100 alumnos cada una, ¿no? Entonces, hay algunas de las cosas que vos planteás que me parece que tienen que ver con repensar nuestras prácticas antes de la pandemia, específicamente repensar qué es lo que les proponemos como actividades a nuestros estudiantes, y que durante este año hemos tenido que ver cómo adaptar esas actividades para poder seguirlas haciendo mediatizados por las TIC, ¿no? Las dificultades principales que encuentro tienen que ver con la presentación por separado del espacio de teóricos y de prácticos, que por la dinámica de la evaluación genera que nuestros estudiantes en su mayoría se contacten con los teóricos muy cerca de los parciales y no logren, pese a que se los decimos, incorporar la noción de que ver el teórico ayuda a realizar mejor el práctico. Entonces, como que vamos trabajando en 2 mundos paralelos, y que en el contexto de la numerosidad de nuestros cursos, esto que señalas que es tan valioso, que es la retroalimentación del docente respecto de la actividad más original del estudiante, a veces queda bastante limitado, no solo por una cuestión cuantitativa, digamos, que se va trabajando en grupos como una medida también paliativa de la masividad, sino porque también para que haya interacción tiene que haber disposición de parte de nuestros estudiantes a exponerse en lo que piensan. Y hay altos componentes de inhibición respecto de decir lo que piensan ante el grupo, ¿no? Tal vez en espacios más pequeños de interacción, tipo tutorías o supervisiones, verbalizan un poco más, pero hay un fuerte componente de inhibición, ¿no? Entonces, creo que se entrecruzan distintos desafíos
Pero retomando la pregunta de mi compañera Iparraguirre, yo creo que es importante que encaremos el desafío de pensar una modalidad a distancia permanente, más allá de que en la pandemia nos pusimos a trabajarla de urgencia, sino para mantenerla como una oferta simultánea con la presencial, ¿sí? Y creo que en eso, si es que decidimos colectivamente encarar ese desafío, que es un debate que estamos empezando a tener, por lo menos en nuestra cátedra, está sobrevolando la posibilidad de pensar una modalidad a distancia más permanente. Yo creo que ahí una de las cuestiones centrales tiene que ver con por ahí reducir el volumen de contenidos, el volumen de material de lectura que se da y tratar de generar un esquema donde ya no aparezcan disociados el teórico y la práctica, sino que el contenido, la interacción entre la teoría y la práctica esté distribuida a lo largo del año en pequeñas porciones, tal vez con formatos parecidos a lo que sugerí. No sé si tenés una mirada coincidente con este enfoque de cómo reorganizarlo u otra cosa. Me pareció muy interesante tu presentación y te agradezco por la presencia. Bueno, Luis, te cuento que nosotros en particular en la cátedra trabajamos así, no trabajamos en lógicas de teóricos y de prácticos, ¿sí? Eso, se piensa una clase y la clase siempre va a estar enmarcada en una secuencia de contenidos y de materiales. Siempre hay un tema de la clase, ¿sí? Siempre se los remite a algún material de lectura, alguna exposición generada por nosotros a partir de algún video, como les digo, estos audios explicativos de la profe, en donde yo trato de a partir de esos audios generar algún recurso que sirva como orientador y disparador. Y anexado a ese material, ¿sí?, la actividad o la propuesta que ellos tienen que hacer sobre ese material, ¿sí? Sobre ese contenido, que va en la línea de lo que Begoña Gross propone, ¿sí? Diseñar una actividad y una secuencia para que el estudiante interactúe con ese contenido, el contenido del teórico, si se quiere, ¿sí?, o el contenido del práctico, pero que el contenido del teórico y el contenido del práctico esté integrado en una misma clase, en donde anexada y vinculada venga esta propuesta de hacer algo sobre ese saber. De hecho, por ejemplo, los otros días estábamos trabajando también acá en el diseño de un postítulo desde el Ministerio de Educación para los docentes sobre, básicamente, educación a distancia. Entonces, era todo el módulo y toda la clase hablaba sobre el tema de cómo enriquecer los materiales educativos, generando, digamos, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con los hipervínculos, lo que tiene que ver con la realidad aumentada, códigos QR. Y entonces era todo un material teórico muy rico que tenía montones de videos, de textos, de entrevistas, de sugerencias, de materiales y de sitios a visitar. Y la actividad de ese módulo, de esa clase, consistía en que creen un QR para un recurso determinado. Entonces yo les digo, a ver, chicos, chicas, ¿para qué le vamos a proponer todo este material y este cúmulo de contenidos tan ricos si la actividad y la evidencia que ellos me van a tener que traer como de aprendizaje, de haber entendido este tema, es solamente seguir un tutorial de cómo se genera un QR? No me sirve, digamos, o sea, no los estoy llevando a que revisen ese material y den evidencias de que han leído, se han acercado, han entendido o no han entendido algo, ¿sí? Entonces, bueno, creo que esas cuestiones son las que uno tiene que empezar a repensar y revisar. Coincido totalmente con vos en que esta pandemia ha puesto en evidencia muchas, no sé si falencias, pero sí muchas prácticas que ya estaban muy instaladas en la presencialidad, sobre las cuales no nos cuestionábamos porque, bueno, era así, estaban dadas así, y hoy por ahí han hecho que se pongan en evidencia, se plasmen y también nos lleven a, bueno, tal vez podríamos hacerlo de otra manera, ¿sí? Así que eso, coincido totalmente con vos, creo que, Luis, muchas de estas prácticas que por ahí ya venían como propias de la educación a distancia, llevarlas o enriquecerlas a esas prácticas de la presencialidad sería como el ideal. Muchos autores hablan de la mejor hibridación posible, ¿sí? Que después de este tiempo podamos volver a la presencialidad, pero enriquecida. Ay, Alejandra. Sí.
Soy profe de esa maestría. Ahora lanzamos, ahora estamos justo con Gaby Zabulski y Mercedes Martín y armando el módulo que lanza ahora de procesos de enseñanza y aprendizaje. Así que bueno, ahí estaremos. No sé si ya, Alejandra, estás avanzada o lo vas a transitar ahora, pero bueno, ahí estaremos. Hay otra profe, Luisa Mariela Yesurón, que pedía la palabra. Aquí estoy. Hola, buenas tardes. Muchas gracias tu exposición. Empecé un poquito más tarde, pero enganché. Me pareció bueno esto del, ¿cómo es que dijiste? Del pensamiento, ¿no? Hacer visible el pensamiento. Y quería comentar también con lo que estaba compartiendo recién el compañero, que en Psicopatología 2, este año, por esto de la virtualidad, hicimos un esfuerzo de unificar el teórico y el práctico. Entonces, ¿cuáles eran los teóricos, el material central del teórico y qué práctico? Hicimos una sola actividad de evaluación del proceso y lo que también hicimos fue acortarlo, porque hacíamos 2 parciales, uno el primer cuatrimestre y otro el segundo. Y entonces nos dimos cuenta que era una barbaridad eso, que era demasiado material, que no tenía ningún sentido hacerlo así, y fuimos como recortando, ¿no? Por unidades, y articulando, reduciendo el material y articulándolo, teórico y práctico. Porque a nosotros lo que nos interesa es que adquieran esa capacidad de recibir a una persona, escucharla y saber qué hacer. Entonces, ¿cómo ejercitábamos esas capacidades? Con los textos, por ejemplo, porque como no lo podemos hacer con personas, usuarios o pacientes, entonces intentamos hacer ese ejercicio con los propios textos. Perfecto. Bueno, un poco eso, compartirles que en eso estamos. Bien, pero qué bueno que hayan podido sentarse, digamos, acordar en la cátedra y decir, pero vamos a hacer algo diferente, porque creo que también tiene que ver con eso, con animarse a repensar y hacer de alguna manera algo diferente. A ver, voy leyendo ahí los aportes en el chat. Las actividades en grupo, me parece, no sé qué dirán mis compañeros, pero creo que en esta oportunidad y con la virtualidad, por lo menos en donde yo estoy, en las cátedras que estoy, no se han presentado como conflictivas. Al contrario, aparecen como mucho mejor y que se da un espacio de diálogo y también han reconocido mucho el tiempo que se les ha dado, porque como cambiamos, las evaluaciones no son presenciales, sino esto, como vos decías, yo les doy 15 días para que hagan, les subo la tarea en una hoja, una indicación, y 15 días para que puedan resolverlo. Entonces también eso reconocieron el tiempo que pueden tener para trabajarlo. Sí. Me parece que es importante. Son tareas más complejas que no pueden ser resueltas, digamos, muy rápida, pero que también uno les ofrece más cantidad de tiempo para llevarlas a cabo, ¿no? Entonces, eso, ser coherentes también en esa línea, en ese sentido. No se me ocurrió, pero tenía un videíto. Yo siempre les pido a ellos que me vayan, porque ellos cada uno tienen un grupo de WhatsApp en donde van realizando las actividades. El grupo de WhatsApp donde se comunican. Y yo les pido siempre que en cada actividad me pasen evidencias de esos intercambios que han ido teniendo en el grupo. Les pido que me pasen evidencias solo para que se comprometa cada uno y no hagan el trabajo 2 por todos, ¿sí? Pero en última instancia también ha servido para que se vayan comprometiendo en ese proceso. Y entonces hay algunos grupos solo me pasan evidencia las capturas de pantalla del WhatsApp y las ponen al final del trabajo, ¿no? Pero hay otros grupos que se toman el trabajo por ahí de hacer como videos, entonces ya tengo varios videitos ahí interesantes, que de hecho vamos a usar uno ahora en la maestría como ejemplo, en donde uno puede ver, digamos, esa secuencia de imágenes de intercambios. Y bueno, ahí sin duda se ha hecho visible el pensamiento. También, digamos, esto requiere, digamos, un tiempo de mirar las intervenciones. No me detengo a mirar intervención por intervención. Pero en una lectura rápida uno puede ver, digamos, aquel que dice,
sí estoy de acuerdo de aquel otro que efectivamente contribuye con ideas interesantes para enriquecer la producción del grupo, ¿no? A ver. Qué interesante, profe, porque uno de los comentarios hace un ratito que había realizado una de las profes refería un poquito a eso, de que a veces en los grupos de trabajo las actividades recaían en alguno de los miembros y claro, eso generaba algún tipo de tensión también. Sí, por eso yo siempre les pido, o sea, trato en lo posible de que esas actividades desencadenen en un producto grupal, pero que primero haya intervenciones individuales. Entonces, por ejemplo, una tarea que fue hacer preguntas sobre un texto, que yo sabía que era un texto re complejo, que nunca lo entendían, y que si solo nos quedábamos en la exposición teórica, iban a escuchar la exposición teórica y se iban a quedar sin entenderlo. Entonces, lo que hicimos fue, bueno, que escuchen la explicación, el teórico, y la actividad fue que hicieran preguntas sobre esto, que hicieran preguntas individuales de lo que cada uno no entendía, que en el grupo trataran de responderlas y que después aquellas preguntas que no habían quedado respondidas en el grupo las formularan en un foro. Y entonces nosotros después en este espacio de foro fuimos respondiendo a esas preguntas que iban surgiendo. Entonces ahí ellos, bueno, cada uno tenía que hacer las preguntas que no habían entendido y las y las reunían en un aporte del grupo, ¿se entiende? Entonces es como que ahí, digamos, se van combinando intervenciones individuales en un producto final grupal. Bueno, y ahí hay que ir desarrollando la cabeza. Pienso todo el tiempo, ¿qué le voy a proponer algo diferente la semana que viene para hacer? Y al comienzo por ahí les resulta desestructurante, porque tienen que ver con lógicas y con modos que no están acostumbrados a trabajar. Pero bueno, después se enganchan y entienden por dónde vamos. Ahí están compartiendo información sobre algo del Info, perdí el hilo. Ofrece un curso de pedagogía crítica y didáctica en la virtualidad muy útil y gratis y online. Bien, bueno, muchísimas gracias por el dato. Ana señala que tenemos mucha retroalimentación al finalizar la clase, expresan en el chat mucho acerca de lo que les pareció cada propuesta educativa, excelente. El espacio del chat por ahí también hace que no tengan que exponerse tanto con la cara visualmente, ¿sí? Pero por eso creo que los grupos de WhatsApp en algún punto también funcionan, ¿sí? Porque no se están exponiendo demasiado, más allá de con un mensaje. Entonces, me parece que también son útiles como instancias de hacer visible ese pensamiento. Vamos a ir cerrando. Creo que este tiempo ha sido un tiempo de desestructurar y volver a estructurar distintas cosas, y este tiempo nos ha ido permitiendo también ampliar nuestros formatos anteriores y abrirnos a otras posibilidades, así que realmente te agradecemos muchísimo tus aportes, tus ideas. Creo que seguimos ampliando las opciones, las posibilidades, y eso es sumamente rico. Yo creo que este tiempo, más allá de lo ansiógeno que ha sido un tiempo de gran aprendizaje, aparte de los desafíos. Creo que estamos fortalecidos, cansados, pero fortalecidos. Sí, como yo les decía al comienzo, en lo personal también creo, y a ver, y lo que he compartido tiene que ver con eso, con un tiempo que nos ha exigido repensarnos, pero que al mismo tiempo nos ha obligado en cierta medida a investigar, a buscar, a poner en común con otros, a compartir. Se han generado, no sé, la cantidad, se han abierto cursos que a lo mejor antes no estaban en abierto, y hoy tenemos la posibilidad de hacerlo. Entonces, bueno, sin duda es una oportunidad que nos va a enriquecer, ¿sí? Ahí preguntan si va a estar disponible el Power. Sí, sin duda, yo te lo paso, y lo que se me está ocurriendo ahora en este momento es como enlazar, digamos, ese Power, estos videos, ejemplos que yo les decía de cómo los chicos van dando evidencias de esas producciones que hacen grupalmente. Y también lo que se me ocurre por ahí es compartir y enlazar alguna de estas guías semanales que vamos proponiendo, en donde, como para que ustedes puedan ver, digamos, el formato que le damos, que no es nada más que eso, ver cómo podemos integrar por ahí lo que tiene que ver con la teoría y la práctica en una misma unidad de sentido, en un tiempo un poco más extenso de trabajo. Así que, bueno, eso también. Bárbaro, profe, sí, le vamos a agradecer muchísimo. Muchísimas gracias a los presentes, al interés
Muchas gracias, profe, muy interesante, nos quedan un montón de recursos valiosos. Gracias por asistir en el día de hoy, profes, y bueno, que tengan buena jornada, buena semana, que sea una buena semana para todos y todas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad, por la posibilidad, y espero haber sumado, aunque sea, no sé, una idea que les quede resonando algo en la cabeza de todo lo que compartimos hoy. Bueno, muchas gracias, Lore, seguimos en contacto. Gracias, y saludos, profe, a todos. Un abrazo.